Muy buenos días, ingeniera. Muy buenos días, compañeros. Me presento, mi nombre es Mayra Emilia Gamecuello y soy integrante del grupo número 3. En esta mañana voy a abordar el tema de la reproducción celular, la división celular con todas sus fases, que son la mitosis, la interfase, la profase, la metafase, la anafase, la telofase y la citocinesis. Pero primero voy a comenzar con una breve introducción de qué es la reproducción celular. Bueno, la reproducción celular o división celular es la etapa del ciclo celular para que cada célula se pueda dividir y pueda tener dos células distintas. Aparte, es un proceso que da las formas de vida y que garantiza la existencia, así mismo como el crecimiento y la reposición de tejidos y la reproducción de los seres pluricelulares. En la división celular tenemos la mitosis. Bueno, la mitosis es la forma más común de uno poder interpretar la división celular en células eucariotas. Bueno, este proceso es cuando la célula se replica su material genético completamente. Asimismo, para hacerlo emplea un método de organización de los cromosomas en la región ecuatorial del núcleo celular y luego procede a dividirse en dos, generando dos dotaciones cromosómicas idénticas. Asimismo, en la mitosis tenemos que se procede a duplicarse y lentamente a incidir en el citoplasma, hasta que la membrana plasmática termina por dividir a a las dos nuevas células hijas. Entonces, las dos células resultantes serán genéticamente idénticas a la portadora. O sea, a la célula madre, las dos células hijas van a tener el mismo material genético que la célula madre. Entonces, ahora vamos con la interfase. La interfase se conoce como la fase metabólica de la célula, donde se lleva a cabo la preparación y la división, y se divide en tres subfases. Tenemos la fase G1, la fase S o la fase G2, que también se la conoce como etapa G1, etapa S o etapa G2. En la etapa G1 se conoce que la célula crece y realiza las funciones metabólicas normales y asimismo se sintetizan las proteínas y se producen los organelos. En la fase S tenemos que la célula duplica su ADN, su ácido desoxirribonucleico, de modo que cada cromosoma se convierte en dos cromátidas hermanas y, y están unidas a un centrómero. Y en la etapa G2 es donde la célula continúa creciendo y se prepara para la mitosis. Y se producen más proteínas y organelos y se verifica que realmente el ADN se haya duplicado correctamente. Como la primera parte de la mitosis, tenemos la profase. Bueno, la profase es la primera fase de la mitosis y de la meiosis, y también en ella se produce la condensación de todo el material genético. Asimismo, la cromática se condensa dentro de una estructura altamente ordenada llamada cromosoma y el desarrollo bipolar del uso acromático. Asimismo, los hechos más tempranos de la profase es que las células animales hacen la migración a dos pares hacia los centrioles y se necesita debido a que el núcleo quiere realizar su función de perdón. Ahora tenemos la metafase. Bueno, la metafase es la segunda etapa donde el proceso de división celular, tanto en mitosis como en meiosis, es donde ésta pierde la membrana nuclear, dando una alineación hacia los cromosomas, permitiendo de esta manera que se sitúen en la célula eucariota que es para dividirse. Esto se debe a que en esta etapa los cromosomas están tan densos y compactados que la envoltura nuclear desaparece, dando paso a la liberación de los mismos cromosomas. Ahora con la anafase. Bueno, la anafase es una etapa asimismo de la división celular, tanto en mitosis como en meiosis, que durante la misma ocurre una serie de eventos donde los cromosomas duplicados comienzan a moverse hacia los polos opuestos de la célula. Como pueden observar en la imagen, aquí vemos
cómo los cromosomas duplicados comienzan a moverse a los polos opuestos de la célula, con el fin de llegar a una separación donde ambas partes quedan en dos copias de la información original. Entonces, la anafase en sí es una etapa muy crucial en el proceso en este proceso, ya que la división celular por manera distribuye la información genética de la misma. Y en la telofase, bueno, la telofase es la última etapa de la división celular y acontece tanto en mitosis como en meiosis, donde ocurre la revisión de todos los procesos que tuvo lugar durante la profase. Es decir, que todo vuelve al principio, llevando a cabo nuevamente los procesos desarrollados en distintas instancias previas, perdón. La consecuencia que se obtiene de esta última parte del proceso es la aparición de dos células hijas, que se caracterizan, sí, por tener la misma dotación cromosómica y el mismo citoplasma. Y ahora vamos con la citocinesis. Bueno, la citocinesis es el proceso de división celular a través del cual se divide el citoplasma de una célula para dar lugar a dos células hijas diferentes entre sí. Aquí les traigo un ejemplo con este globo, que este vendría a ser la célula en la etapa de la telofase, ¿no? ¿Verdad? Pero entra en la citocinesis, como ya habré mencionado, el citoplasma de una de las, o sea, el citoplasma se divide de una célula para dar lugar a dos células hijas diferentes entre sí. Entonces, lo que hace la citocinesis es separar esto. Separa el citoplasma y lo que hace son dos células hijas diferentes entre sí. Y asimismo, este proceso de división celular no ocurre en todas las células, ya que algunas pueden duplicarse sin tener que dividir su citoplasma, como en el caso de algunos hongos o de las células o de los músculos cardíacos. Bueno, en este sentido, la citocinesis es más común en la célula animal que en las células vegetales. Asimismo, la citogenesis inicia durante la anafase y finaliza con la telofase de la mitosis. En este sentido, la mitosis en el ADN de las células se duplica y se divide entre dos células hijas. Entre dos células hijas. Entonces, ahora vamos con la mitosis. Bueno, ¿qué es la mitosis? Bueno, vamos con la meiosis. Bueno, tenemos la meiosis se conoce primero como la profase 1. Bueno, lo que pasa en la profase 1 es que los cromosomas homólogos se aparean y se intercambian en segmentos de ADN mediante el proceso llamado de recombinación o estructuramiento. Y en la metafase 1, los cromosomas homólogos alineados en el centro en el centro de la célula, más conocido como en la placa ecuatorial, y las fibras del huso se unen en cromosomas homólogos. Y en la anafase 1, los cromosomas homólogos son separados y se mueven hacia los polos opuestos de la célula. Y en la telofase, los cromosomas llegan a los polos y las células comienzan a dividirse en dos células hijas. Ahora vamos con la meiosis 2. En la profase 2, los cromosomas se condensan nuevamente si se habían descondensado y se forma el huso miótico en cada célula hija. Y en la metafase 2, los cromosomas se alinean dentro del centro de la célula. En la anafase 2, las cromátidas hermanas que componen cada cromosoma se separan y vuelven hacia los polos opuestos de la célula. Y en la telofase 2, las cromáticas llegan a los polos opuestos y las células comienzan a dividirse, dando lugar a cuatro células hijas. En conclusión, el estudio de la división celular podemos entender que cada paso por el que atraviesa la célula antes y después de que ocurra la separación total de una célula tiene una debida importancia, ya que son consecuencias de los acontecimientos biológicos relevantes en el proceso de generar más células. Muchas gracias.